Conversamos con la señora Nieves y prácticamente pues ella nos va contando cómo es que han sufrido no solamente Guido, sino sus demás hijos también, y con quien más tiempo han compartido, digamos, es con su hermano Richard. Richard es el cuarto hijo de la señora Nieves. La señora Nieves tiene cuatro hijos. Filemón es el hermano mayor, luego su hija Rebeca, después el tercer hijo es Guido y Richard el último hijo. Con Richard es con quien más ha congeniado precisamente porque son contemporáneos, a diferencia tal vez de Rebeca, que es mujer, y Filemón, que seguramente era un poquito mayor. Le gusta bastante las comidas típicas aquí de Libitaca, le gusta comer carne. Sin embargo, nos cuenta doña Nieves pues que de niños han sufrido bastante. De aquí a Libitaca hay una distancia considerable. En el carro lo hemos hecho casi entre 20 a 30 minutos, pero caminando obviamente ese tiempo se aumenta, es mayor, y tenían que ir pues así sea en la helada, en la lluvia, a estudiar. Doña Nieves tiene una cabaña de aquí a unas 3 horas, nos indica, caminando, y ahí está su esposo cuidando por supuesto los rebaños. Vamos a ir más adelante también nosotros hasta la misma cabaña y vamos a conocer también pues la cabaña donde creció Guido. Nos encontramos también, Marilyn, con Filemón, su hermano mayor. Filemón, por favor, acompáñame. Y vamos a conversar también, aquí sí, por favor. Nos están viendo en la ciudad del Cusco y a través de las redes sociales, por supuesto, en el Perú y el mundo entero. A este ladito para que el sol no te caiga ahí. ¿Qué significa para ti, como hermano mayor, verlo a Guido donde ha llegado? Bien, en primera instancia, agradecerles a ustedes por la visita. Jamás la prensa ha venido a ver estos lugares, ¿no? Menos de repente la prensa capitalina. Esta es nuestra realidad, esta es nuestra casa, como pueden ver. En realidad es bastante tristeza y a mí me duele mucho que mi hermano le terruqueen. Discúlpeme que me duele en el corazón que lo traten de esa manera. Creen que por el hecho de que uno es campesino pueda tener menor capacidad. No pueda tener ese lado humano. En realidad, mi hermano ha sido un gran estudiante, un estudiante muy inteligente, una persona muy inteligente. Creo que eso lo está demostrando ahora. Y la verdad, toda esta calumnia, toda esta injuria que lo hacen es lamentable, es repudiable. Filemón, cuando hablas del terruqueo, lo hemos sentido y como serranos también nos duele naturalmente, y a ustedes como familia seguramente con mayor razón. ¿Tu mami, por ejemplo, entiende cuando hablan del terruqueo en los medios de comunicación o simplemente es ajena ella a esta realidad del terruqueo? Bueno, ella probablemente no entiende mucho porque es iletrada. A mi madre no ha tenido educación. Apenas una educación de repente hasta primero o segundo de primario. Esa es la educación que tiene mi madre. Entiende muy poco el castellano y obviamente este golpe que le hacen a mi hermano seguramente no lo capta ella en su real dimensión. En cambio mi padre sí, porque bueno, tiene casi primaria completa. Él sí entiende a cabalidad lo que está pasando. Él sí entiende a cabalidad lo que está sucediendo. Ahora, cuéntanos un poco, en todo caso, qué significa para ustedes como familia, cómo ha cambiado en algo, digamos, la relación tal vez con los vecinos, sienten mayor esperanza, hay una luz tras este túnel. Veníamos anoche y veíamos, por ejemplo, el mal estado de la carretera, llegamos aquí, la cobertura de telefonía es deficiente, estamos aquí prácticamente fuera de la casa porque en el patio principal no hay señal. ¿Cómo se percibe la presencia de Guido en este puesto que obviamente pues alberga mucha expectativa?
Bueno, no ha cambiado nada y la gente lo quiere, sobre todo la gente del Ande, la gente de Poncho y Ojota, como puedes ver en estas casas, la gente que sigue comiendo su chuño, sigue comiendo su papa, lo que hay, ¿no? La cebada en estos lugares y aguardan una gran esperanza. Es por eso que todas las organizaciones, instituciones, comunidades campesinas también van haciendo llegar a las redes sociales, ¿no? Su rechazo al terruqueo, su esperanza en él, porque es una persona que conoce la realidad, conoce desde niño, lo ha vivido aquí, quizás no toda su vida, ha estado aquí en el campo, ha estado, bueno, literalmente viviendo hasta que tenga 13 o 14 años y luego se va a Cusco a terminar su colegio, en el colegio Garcilaso, ahí ha terminado su colegio, pero parte de su colegio todavía ha estado aquí en Libitaca él. Bueno, Filemón, Marilyn, si es que tienes alguna pregunta, alguna interrogante de este estudios, estamos aquí con la señora Nieves, la mamá de Guido Bellido, y con Filemón Bellido Ugarte, su hermano mayor. Te escuchamos, Marilyn. Así es, Eddie. Bueno, importante de todas maneras el hecho de haber llegado hasta Libitaca, al hogar de Nieves, la mamá del premier Guido Bellido. Hemos conversado, bueno, has conversado también con su hermano Filemón. De todas maneras, es bastante fuerte, ¿no? Conocer ese sentimiento que ellos tienen como familia directa, como hermanos, como mamá de Guido Bellido, respecto a todo lo que se habla sobre él, a la relación o a lo tan relacionado que está con el tema del terrorismo. La mamá, así como nos lo ha contado Filemón, no entiende muy bien o no sabe la dimensión de esas palabras que muchas veces salen en redes sociales, en medios de comunicación. Sin embargo, quienes sí se ven realmente afectados son quienes, pues, de alguna forma saben lo perjudicial que puede ser relacionar a una persona con el terrorismo. Ellos son la familia, ellos saben qué hizo o qué no hizo Guido Bellido, ellos lo conocen, ¿no? Lo conocen muy bien, lo conocen como ser humano, y ahora precisamente por esa razón es que Noticias Impecable ha viajado durante largas horas hasta Libitaca para también conocerlo como ser humano. Hemos conocido, ¿no?, de alguna forma un poquito más sobre Guido Bellido, pero quizá, Eddie, también consultarle a la familia sobre cuál es la esperanza que ellos depositan en Guido Bellido. Nos imaginamos que por ser la familia evidentemente apuestan políticamente por él. Sin embargo, ¿qué escuchan, ¿no?, cuando ellos de pronto salen a hacer sus actividades agrícolas, ganaderas tal vez, cuando salen hasta Chumbivilcas? ¿Qué opinión tiene la gente? Sabemos que de todas maneras Guido Bellido es muy querido, sin embargo algo de repente está cambiando en estos últimos tiempos debido a todo lo que se dice en medios de comunicación, y también, ¿no?, cuál es la expectativa que están teniendo de aquí a unos 8 días, porque el 26 justamente Guido Bellido va a tener que ir hasta el Congreso de la República para ver si es que le dan o no el voto de confianza. Y por supuesto aprovechar también para saludar a Filemón y a la mamá de Guido Bellido, Nieves. Filemón, Mario pregunta desde estudios, pues, ¿qué escuchan, qué saben, dice la gente cuando salen ustedes al encuentro en sus labores cotidianas? Bien, vuelvo a recalcar, ¿no? En Guido Bellido depositan esa confianza, y hoy Guido Bellido ya no es la persona de Guido Bellido. No está en juego la cabeza del señor Guido Bellido. Aquí está en juego los intereses de estos pueblos olvidados. Como puedes ver, una helada que llega bajo 0 grados en horas de la noche, y estos ganados que ves aquí, las familias que tienen 1 o 2 ganados amanecen de frío, no hay ni siquiera cobertizos. Como puedes ver, no hay agua en estos lugares, apenas tenemos para el consumo humano, no hay saneamiento básico.
no hay ese apoyo del Estado. Entonces, Salud, educación son un tema que queda en papeles. Definitivamente, ¿no? Eso es lo que hay. Si hablamos de educación, por ejemplo, no hay cobertura. Ahorita estamos buscando, ¿no? En qué punto puede haber mayor señal. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, como puedes ver, los niños ya van yendo a la punta del cerro para poder captar un poco de señal y poder conectarse con sus maestros. Eso es lo que hay en nuestra realidad. Entonces, ¿cuál es la expectativa en todo caso de la población con respecto a este voto de confianza que va a ser el próximo 26? Cuando vas, por ejemplo, a Libitaca, en la plaza seguramente te encuentras con algunos familiares, amigos, vecinos. ¿Qué dicen ellos? ¿Cuál es la opinión que ellos tienen? Bueno, la gente, sobre todo del Perú profundo, la gente del campo, la gente provinciana, ¿no? Aguarda mucha esperanza y hay esa confianza de que van a darle ese voto de confianza porque él, como podemos ya notar, está llegando para resolver y para ayudar a todos los hermanos del campo, sobre todo, también de la ciudad, porque en todas las ciudades la parte del centro estará bien. Pero hablamos de la parte periferia, la parte a los extremos de la ciudad. Es esta misma gente que no teniendo oportunidad en el campo, como puedes ver, una agricultura incipiente, una agricultura cuando siembras papa, no sabes si vas a cosechar o no, porque puede venir la helada y se lo llevó todo, o viene la granizada y lo desaparece todo. Entonces, a veces hay años que no tienes ni comida. Entonces, es toda esa gente, es todos esos hermanos del campo que han migrado a la ciudad y que también pasan, ¿no? Pasan penurias, ¿no? Entonces, como podemos ver en las redes sociales, manifestaciones de instituciones, personalidades, en él aguardan mucha esperanza. Va a hacer una gestión a favor del pueblo y, bueno, esperemos, ¿no?, que se pueda dar ese voto de confianza. Esperemos que puede cesar esta forma de hacer el terruqueo, esta forma de hacer una campaña aberrante. Ojalá pueda concluir, pueda terminar, porque finalmente creo los peruanos ya es hora de que podamos unificarnos. La campaña electoral ya terminó. El partido que ha ganado es Perú Libre. Y deberían dejar gobernar y después de un tiempo, bueno, hacer una evaluación, ¿no? Si realmente ha hecho una buena gestión o no. Eso es lo que pedimos a la población, sobre todo. Pedimos a los hermanos de todo el Perú. En todo caso, pídalo mirando a nuestras cámaras, a nuestros hermanos paisanos cusqueños y a todos los peruanos que nos están viendo en el Perú y el mundo. Bueno, decir a todos los hermanos del Perú, Guido Bellido no es ningún terruco. Mucha gente dice, ha terminado la universidad en tantos años. Lamentablemente, y esta es la cruda realidad, no solo de él, sino de todos los hermanos del campo, que cuando uno va de aquí a la ciudad a buscar alguna posibilidad de vida, lo que tiene que hacer es estudiar y trabajar. Y eso es lo que él ha hecho. Estudiar, llegando a Cusco, estudiar y trabajar. Y todos, así nos hemos esforzado, así nos hemos educado, así hemos crecido, sobre todo la gente del pueblo. Y en verdad, y hay que decirlo con claridad, mi hermano cuando va de acá a la ciudad, trabajando de ambulante en el mercado de Huancha, ingresa a la universidad, ve la realidad y como todo ciudadano, se interesa por sus compañeros de estudio, también percibe los problemas que hay en la universidad, en la gestión pública, y en verdad yo como hermano mayor he estado con él, hemos vivido juntos y he podido captar ese interés, ¿no? Ese lado humano de mi hermano de querer resolver los problemas sociales. Ese es el delito. Eso es el delito que tiene de repente mi hermano de pensar
en la gente, de pensar en sus compañeros, de pensar en sus conciudadanos para resolver los grandes problemas del país. Los grandes problemas del país vienen de años, no vienen de ahora. Y mucha gente a veces espera que resuelvan este problema cuando están en el gobierno apenas 10 días. Y eso realmente es lamentable, ¿no? ¿Qué sientes con todo lo que se dice, con todo lo que se habla de Guido Bellido, Filemón Bellido? ¿Qué siente? De verdad siento, a mí me duele mucho, vuelvo a recalcar, sentimos un profundo dolor. A veces la gente muy de huesos sueltos puede terruquear, puede aludir cualquier otra cosa, pero en el fondo pues es todo una calumnia. Y eso, ¿a quién no le va a doler cuando las cosas no son ciertas? Cuando las injurias que hacen no son reales. En verdad, nos duele. A mí me duele mucho. ¿Qué le dirías a Guido, tu hermano menor? Yo le digo, bueno, creo que él, en realidad... Antes, de cariño, ¿cómo le llamas? Guido, Guido, hermano, mano nos decimos. Ajá, entonces decir que él está preparado para todo, es un hombre bien inteligente, muy humanitario, tiene ese carisma, esa sensibilidad, y lo que yo le digo a él es que mantenga esa fortaleza, que lo haga por sus hermanos, que tenga esa fortaleza, la sabiduría para poder tomar las decisiones y está al servicio de su pueblo. Y eso es, creo, lo que está demostrando en estos pocos días que está asumiendo este cargo muy importante. Muchísimas gracias, Marilyn. En todo caso, palabras de su hermano mayor, Filemón Bellido, y en realidad, pues, repetimos, si a nosotros como provincianos nos duele toda esta campaña o contracampaña que se viene realizando con movilizaciones y marchas incluidas, que a un paisano se le trate alegremente de algún adjetivo, imaginamos no solamente la incomodidad, sino el dolor, el sufrimiento que deben de sentir cuando se tilda pues de terrorista a una persona. Marilyn, te escuchamos. Así es, Eri. Bueno, de todas maneras debe ser bastante complicada manejar la situación, sin embargo, hemos podido conocer ya un poco más respecto a Guido Bellido y evidentemente, ¿no? La zona en la que ellos viven, pues necesita muchísimos cambios. No sabemos si es que esos cambios van a llegar teniendo ahora como premier a Guido Bellido y a la presidencia a Pedro Castillo. Sin embargo, pues sería bueno quizá el hecho de que personas que salgan de lugares en donde hay tanta precariedad en muchos temas educativos, sobre todo en temas de salud y demás, pues vayan a fortalecer, erradicar, cerrar estas brechas que se registran no solamente en el lugar en el que vive la familia de Guido Bellido, sino en muchos otros lugares del país que están también abandonados. Gracias a Dios, Guido Bellido ha tenido esa fortaleza, ese ímpetu de salir de su pueblito, de su comunidad, para llegar a la ciudad. Aquí al Cusco ha tenido la oportunidad de continuar estudiando, de entrar a la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Ahí por de repente pues esas capacidades que él ha tenido, le llamaba mucho la atención desde siempre, desde muy pequeño, el tema político. Ahí es donde ha nacido quizá, ¿no? Ese trabajo que él quería hacer por nuestro país. Sin embargo, no todos tienen esa oportunidad y se tiene que luchar para eso. Si Guido Bellido va a continuar, por supuesto, esperamos, ¿no?, que el camino que vaya a realizar sea justamente ese, el de cerrar esas brechas grandes que tenemos. Él ha tenido, los papás de él no han podido tener acceso a educación y eso es bastante difícil. Ahora también hay gran cantidad de personas que no están pudiendo tener acceso a la educación y algo se tiene que hacer al respecto. Tenemos un nuevo presidente, tenemos nuevos rostros políticos, uno de esos es evidentemente Guido Bellido, sin embargo,
vuelvo a recalcar, las esperanzas están depositadas de todas maneras, sobre todo para quienes viven, ¿no? O por parte de quienes vivimos en la zona sur, ¿no? Porque si no, ¿qué explica el hecho de que un alto porcentaje de la población que vive en la zona sur, Cusco, Puno, Apurímac y demás, hayan dado ese voto de confianza a Perú Libre, ¿no? Porque consigo también está Pedro Castillo, evidentemente, y Guido Bellido. Bueno, Eddie, seguramente que tú todavía te vas a quedar algunas horas por ahí. Es importante, de todas maneras, haber llegado hasta ese punto. El día de hoy, me imagino, vas a tener un día con la familia de nada más y nada menos que el premier Guido Bellido. Así es, Marilyn, vamos a llegar hasta la misma cabaña donde están pues los rebaños de la familia Bellido Ugarte. Sin embargo, Marilyn, para cerrar ya este enlace en vivo, cuando son exactamente las 7 de la mañana con 41 minutos, queremos dejar como mensaje también que más allá de si es que le dan o no el voto de confianza a Guido Bellido, a su gabinete, que quede como precedente este hecho, Marilyn, y lo ha dicho Guido Bellido en Muyorjo, en Yavi el pasado 2 de agosto, que esto sea un abrir de una puerta para personas del Perú profundo, que quede la esperanza de que un campesino puede llegar a ser presidente del Consejo de Ministros, que un campesino puede llegar a ser ministro, y le había puesto como ejemplo a don Víctor Raúl Maita Frisancho, otro dirigente campesino también de la provincia de Paruro, quien hoy pues ostenta el cargo de ministro de Riego, el ministro de Agricultura, y ojalá eso se siga repitiendo. Ya basta de apellidos extranjeros en los ministerios, sino pues que los ministerios también se conviertan en ministerios de gente nuestra, de peruanos. Víctor Raúl es abogado de profesión, Guido es ingeniero de profesión, y el mensaje también es claro: solamente la educación nos va a sacar del pozo en el que nos encontramos. Marilyn, muchísimas gracias por este enlace. Nosotros retornamos en cualquier momento con un nuevo enlace de este otro punto, por supuesto, de la provincia de Chumbivilcas. Solamente una palabra, señor periodista. Para terminar esta entrevista y agradeciéndoles también a todos ustedes, solamente quiero decir una palabra. Mucha gente alegremente acusa de todo al premier Guido Bellido Ugarte, sobre todo la prensa limeña. Yo invitaría a que ellos puedan también, así como ustedes, ensuciarse los zapatos y llegar al lugar de los hechos para verificar una información real, y no que desinformen a la opinión pública y que no sean medios favorables a la otra parte, porque eso es lo que hacen, ¿no? Recibir una información de repente de algunos troles que hacen en el Facebook, y agarrar esa información y poder denigrar a una persona, terruquearlo de la forma como hacen a ellos, y ojalá ellos también puedan hacer este trabajo de poder llegar, de poder ver la información en el lugar de los hechos. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Filemón Bellido Ugarte, la señora Nieves Ugarte también. Marilyn, muchísimas gracias por el enlace. Regresamos en cualquier momento desde cualquier punto de la ciudad del Cusco. De la ciudad, en todo caso, de la provincia de Chumbivilcas. Así es, Eddie. Muchísimas gracias a ti, por supuesto. Seguramente que ha sido un poquito difícil llegar hasta ahí, sin embargo, ha sido importante. El frío, nos has comunicado mucho antes, que es bastante intenso. Sin embargo, a ver si todavía nos estás escuchando, a ver si le hacemos, no sé, pues un movimiento de cámara para poder observar desde afuerita la casa de Guido Bellido, esa casita en la que él ha crecido, en la que probablemente ha nacido. Eso también le hay que consultar a la mamá, ¿no? A doña Nieves, quien también, por supuesto, se ha referido respecto a hasta dónde ha llegado su tercer hijo, el ahora premier Guido Bellido, y este es el panorama que nos regala, ¿no? Es prácticamente la única casita que está en esta zona de Libitaca en Chumbivilcas, prácticamente, en realidad la única casita de adobe, techada con pajita, con bastante necesidad, precariedad, pero seguramente con todo el amor que los hijos requieren para poder crecer, para poder sobresalir. Y claro ejemplo, por supuesto, ¿no? Es todo lo que ha logrado hasta
el momento Guido Bellido. Evidentemente la familia siempre va a poner las manos al fuego por cualquiera de los miembros del hogar. Sin embargo, vamos a ver nosotros con las acciones, ¿no?, que Guido Bellido vaya a tener, porque sí, de no darle el voto de confianza este próximo 26 de agosto el Congreso, a él como premier y a todo su gabinete ministerial, pues él va a continuar siendo congresista, ¿no? Va a representar al Cusco en el Congreso de la República y vamos a ver si es que todavía él pues va a continuar con ese ánimo de querer sacar adelante a quienes menos tienen, porque lo que está viendo en su pantalla es el lugar en el que el premier Guido Bellido ha vivido, ha crecido, ha estudiado. Vemos un lugar de todas maneras bonito porque la naturaleza es hermosa, miren el cielo y todo lo demás. Sin embargo, en estos lugares pues es inaccesible la educación, inaccesible el tema sanitario, y esto por supuesto se tiene que fortalecer. Eddie, muchísimas gracias otra vez, seguramente, y volvemos a recalcarlo, el día de hoy tú vas a poder conocer un poco más a la familia de Guido Bellido, probablemente vayas a realizar también junto a ellos las actividades que cotidianamente realizan. Esperemos conocer un poco más, ¿no?, respecto a cuál es el día a día de la familia del premier Guido Bellido. Muchísimas gracias, Eddie Reinaga. Con esta información nosotros nos vamos a ir a una breve